preparados porque siempre es cíclica la cosa y hablamos de pymes, de esta situación, bueno, que estamos viviendo. Bueno, un poco, vamos a hablar un poco de lo que es la deuda, la liquidez y lo que es la cadena de pagos, ¿no? Mira, te hago un paréntesis, sabes que estaba viendo muchos lugares, sobre todo de gastronomía, negocios de ropa, eh, muchos locales que ahora con este arranque de la actividad en marzo empezaron a cerrar sus puertas, como que le estuvieron resistiendo y el alquiler, los servicios Bueno, y un panorama complicado. ¿qué es lo que pasa? Ya es un hecho, Sí, lógicamente, claro, los niveles de deuda que tienen los negocios, las empresas, y obviamente reflejado en la morosidad de los claro, bancos, claro. en la ruptura cierta de la cadena de pago, donde ves, por ejemplo, la cantidad de cheques rechazados que existe en el sistema, que es muchísimo, se duplicó casi al cabo de un año, ¿no? Y obviamente esto a mí me toca, lógicamente, por mi profesión, Sí, eh, una situación que cuando uno tiene un nivel de deudas importante y no puede pagarla, es bastante angustiante para el dueño de un negocio, no solamente porque no puede cumplir sus obligaciones, sino que pone en jaque, lógicamente, a su negocio en y sí. bueno, hay una situación que está sostenida y que se profundiza en el tiempo, que es, bueno, el consumo, que no repunta, ¿no? Claro, Dice, no hay inflación, claro, pero la gente te compra menos. La gente ahora, a ver, es muy puntillosa a la hora de gastar. por supuesto. Ahora, yo, cuando me toca hablar con esto, en esta situación de incumplimiento de ciertas obligaciones, la pregunta es de cuando alguien incumple una deuda, ¿de quién Claro. es la culpa? ¿Del deudor, del acreedor o del sistema? Y no Para sé, vos. si no puedo cumplir la deuda, bueno, de toda la situación que se está viviendo. Yo creo que el que no paga no es porque no quiere pagar. Me parece, claro, ahí me parece siempre remarcar, dado esto, una situación angustiante por parte de los dueños, siempre me parece, me vale remarcar que cuando la situación es generalizada, el problema de la deuda y de la morosidad y y de la ruptura de la cadena de pago, por lo menos es compartida. Cuando vos sacás una deuda, lógicamente el deudor tiene la obligación de pagar, lógicamente, sus deudas, Sí, pero también es cierto que el acreedor tiene la obligación de hacer un análisis correspondiente para poder prestar el dinero, el dinero analizando claro, claro. los riesgos, los riesgos. Entonces me parece que en cierta manera es una situación compartida. Claro. Es una situación compartida. Y acá vamos a hacer una distinción. ¿Qué sería importante para bajar ese nivel de deuda y que las empresas puedan tener un poco de oxígeno? Que es lo que nosotros llamamos la liquidez. Sí, A ver, vamos a poner un ejemplo para entenderlo. sí, Vamos a hacer de cuenta que León me debe a mí 100 pesos, sí. o que yo le debo 100 pesos a León para que no diga nada. 100 Yo le mil debo pesos, 100.000 pesos. 100.000 pesos. Así habrá. León A te ver. debe a vos y vos me debes a mí. Ajá. 100.000, 100.000, 100.000. Así Todos mismo. nos debemos, ¿no? Sí. Yo te debo 100, vos le debes 100 a Anita, Anita me debe 100 a mí. Ahí va. ¿Cuánto es la deuda? 300 entre los tres. Bien, perfecto, sí. En La total. deuda- en total la deuda es 300. Ninguno tenemos una posición de quebranto. ¿Por qué? Porque yo debo 100 pesos, pero me deben 100 pesos. Claro. 100 menos 100, cero. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo hacemos para pagar esa deuda? Y ahí viene una parte muy importante que es la liquidez. Vamos a hacer de cuenta, lo vamos a incluir a Joaquín en el ejemplo. Le digo, che, Joaquín, préstame 100 pesos por un minuto y en ese minuto yo agarro con esos 100 pesos, le doy a León, León le da a Anita, Anita me lo da a mí. Sí. ¿Cuánto es la deuda que se canceló? Y yo le devuelvo a Joaquín los 100, Se cancelaron 400. los 300. Bueno, los 400 incluyendo a Joaquín. Claro. Es decir, mirá qué importante que con una inyección de liquidez se puede bajar los niveles de deuda. Claro. Ahora, ¿quién es el ¿Quién- encargado de poner la liquidez? Claro, ¿quién es el Joaquín que da un alivio a todo Exacto. esto? Y acá es clave. ¿Quién es Joaquín? El El banco. banco. El banco. Perfecto. Joaquín es el banco. Y acá hay una situación importante. Ah, Joaquín, que es el banco, restringió esa liquidez. ¿Por qué? Bien. Porque no sabe si le vuelve la plata. No sabe. Claro. Porque me lo presta a mí y capaz que yo
no te pago a vos, entonces finalmente vos no le vas a pagar a Anita, Anita no me va a pagar a mí y yo no le voy a pagar a Joaquín. ¿Se entiende? Sí. Entonces es muy importante, Joaquín, en este ejemplo, que es el sistema financiero para inyectar liquidez. Y ahí es donde se rompe un poco la confianza, es decir, si Joaquín presta, si finalmente le va a llegar la plata. Y ahí es sumamente importante que quien inyecta liquidez, y para los dueños de negocio y pymes, que Joaquín, aquel que inyecta liquidez, es decir, el que pone plata para el sistema, siempre tiene que ser el sistema financiero formal. ¿Qué es el sistema financiero formal? Los bancos y el mercado de capitales. Porque acá es muy importante entender que cuando uno tiene una deuda, ¿quién es el acreedor? No es lo mismo cuando vos tenés un riesgo de incumplir tus obligaciones, ir a renegociar con Joaquín, que es un banco, que con un prestamista. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. Entonces, estamos en una situación donde hay cierta ruptura en la cadena, porque en este juego que te planteo, ¿quién se queda con la plata? Otro ejemplo sería que Joaquín me dé la plata, y si yo sé que le doy a León, pero León se va a quedar con la plata y no le va a dar a Anita, ¿yo te doy la plata a vos? Y no. No. Pero ¿cómo lo sabemos a eso? Cuando vos ya tenés la percepción y se rompe esa confianza, el juego está quién se queda con la liquidez. Y ahí es donde, a mí me encanta decirlo de esta manera, el dinero es lo último que se da. Porque una vez que yo te di el dinero, yo no sé si finalmente me va a llegar. Porque depende que vos le pagues a Anita y que Anita me quiera pagar a mí. Sí. Entonces, estamos en ese proceso, que en esa ruptura de confianza, que el banco también no sabe si inyecta liquidez o no. En esa liquidez también tiene que ver que no es lo mismo que Joaquín se levante un día y me diga, bueno, yo inyecto liquidez, pero no te presto 100. Yo te presto los 100, pero cuando vos me lo devolvas me tenés que devolver 150. Ahí cambia la situación, porque entonces Joaquín me va a dar 100. Yo a vos te doy 100, vos le vas a dar a Anita 100, 100 me va a dar a mí, pero yo le tengo que dar 150 a Joaquín. Claro. Y esos 50 de Joaquín a mí ya me dejan en quebranto. Entonces, la tasa que me cobra Joaquín es clave y que también que quiere inyectar liquidez. Esa es la importancia de la liquidez y eso es lo que se está, en cierta manera, o por lo menos es la agenda de cómo acomodamos esa situación para bajar los niveles de deuda. ¿Cuál es el perjuicio de que haya cierta liquidez y que al banco no le vuelva esa plata, aparte de, por supuesto, el perjuicio que sufre el banco de prestar plata y que no le devuelva? Digo, ¿hay algún perjuicio más aparte que sube la inflación o alguna cuestión así? Mira, de hecho se presentaron los últimos balances, tanto los bancos como las fintech, como las billeteras virtuales, tienen pérdidas muy importantes con relación a la incobrabilidad. Hay que entender que el banco trabaja con la plata de los ahorros, lo cual cuando el ajuste real del dinero, después finalmente ¿quién lo paga? La gente. Entonces, ¿cómo lo paga? Y lo que veníamos diciendo, con tasas reales negativas, de repente ajustan las tasas para arriba, que hablábamos de estos grandes desequilibrios que tienen. Te prestan a un 50-60% para una pyme, pero de repente un plazo fijo te pagan la mitad y la inflación proyectada todavía sigue, según las expectativas del mercado, en un 22%, según lo publicado en el Banco Central. Sí. Es decir, el ajuste siempre del dinero no lo paga el banco, lo paga la gente, porque el dinero que presta Joaquín no es de Joaquín, es de toda la gente que deposita. Así que en ese proceso estamos y me parece que lógicamente espero que exista obviamente un recálculo en eso de la importancia de inyectar liquidez. Que obviamente cuando decimos esto de que cuando la situación es generalizada y el problema es de responsabilidad compartida, también juega obviamente el Estado. Porque el Estado, con su política de intervención monetaria o política monetaria, impacta directamente las tasas. Así que es una responsabilidad compartida, que no significa que el deudor no tiene responsabilidad, pero por lo menos para entender que es un sistema generalizado hoy en día de muchas empresas y pymes que lógicamente están complicadas con
el nivel de endeudamiento, que también es la Claro, familia, porque ¿no? ya tomaron, esto es algo que viene hace rato, o sea, Hace ya rato. tomamos un crédito para hacer frente a la situación. Bueno, después hay que tomar, o sea, no se acomoda esto, el consumo no repunta, bueno, tomamos otro crédito y es algo que también se va acrecentando cuando hablamos del nivel de deuda. Yo a mí creo que lo hemos charlado varias veces, pero me parece que es sumamente importante, y aparte me toca de lleno cuando asesoro, en el caso de que quien inyecta liquidez tiene que ser el sistema formal, porque la renegociación de la deuda no es lo mismo con un banco que con otro tipo de acreedores. Vos tenés entidades financieras no bancarias, tenés las famosas cuevas financieras, ¿no? Eso es sumamente relevante siempre con el sistema formal. ¿Es fácil negociar con un banco? Sí, ¿Sí? ¿Sí? por supuesto. Porque el banco, hay varias cuestiones, normas y aplicaciones. El banco no quiere que vos caigas en deuda, lo cual vos podés refinanciar y reestructurar tu deuda. Y eso es moneda corriente, lógicamente, en Tucumán y en los empresarios y las empresas. Pero no es lo mismo con un banco que tiene una espalda y que tiene normas, que está regulado, que con otras entidades que no están reguladas. Eso desde el lado de las pymes, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. Yo obviamente, en parte, lo que estamos tratando de hacer es reestructurando. Los bancos están obviamente en una posición abierta a las reestructuraciones, porque si no, imagínate que todos, si la morosidad está elevada ahora, si te sueltan la mano, la morosidad se va a seguir incrementando. Entonces prefieren reestructurar deuda antes que caiga mora. Para los bancos es muy sencillo y gracias por la pregunta porque es muy bueno. Con los bancos siempre es muy fácil negociar porque es su juego. Acá también, bueno, en toda esta situación, en todo este contexto, en toda esta lucha, ¿no? Del empresario pyme para sostener la actividad, el empleo. Las pymes, me decías a nivel país, nos dabas una cifra, representa el 80% del empleo formal en la Argentina. El Una 70%. el 70%. El 70% es altísimo. El 70% y en cantidad de negocios, Sí. 9 de cada 10 son pymes, de hasta 15 empleados, 20 empleados. 9 de cada 10. Creo que Por eso la importancia también de todo esto. y esto de este jueguito que te decía de la liquidez, ¿no? ¿Dónde se corta? ¿Quién se queda con el dinero? Lo que advertíamos, las pymes, ¿qué es lo que hacen? Tratan de pagar todo, ¿no? A priori, tratan de pagar todo. Pero iba a llegar el momento que independientemente que vos tengas las ganas de querer pagar todo, ya no alcanza. ¿Y cuándo te das cuenta que no alcanza? Cuando ves los números de los bancos, la morosidad, cuando ves los números de la recaudación de Arca, bueno, todavía no me acostumbro, para mí AFIP, Sí, sí. Sí. ves que cae de manera importante. Entonces, por eso yo digo que la liquidez es la que se defiende y en eso cada vez más finito, porque hay poca cantidad de billetes. Entonces, ¿dónde se corta? Y en definitiva, ¿quién se queda con el dinero? Entonces, de repente yo le pedí a Joaquín, pero no te lo doy a vos. Vos no le podés pagar a Anita y Anita no me puede pagar a mí. Porque yo ya desconfío que si yo te pago a vos, vos te quedes con la plata y digas, no, me he ido mal y no le puedo pagar a Anita. Claro. Entonces, en ese juego de la cadena de pago, estamos en una situación sensible en esa situación. La última, Sí. ¿las personas también tienen facilidades para negociar con los bancos? Por supuesto. ¿Sí? Hoy se están refinanciando toda persona física, digamos, no empresa y pymes. Los bancos están refinanciando la deuda. Porque cuando refinancian la deuda, reestructuran la deuda, no cae a mora. Sí. Entonces, ¿Y al banco no le conviene que vos caigas en mora y matarte con los intereses? no hay crédito, no hay peor crédito que el que no podés cobrar. Es decir, yo puedo decir, bueno, que caiga a mora y después le cobro los intereses. Pero eso es en términos económicos. Finalmente, vos tendrías que cobrar. Entonces, no hay, por más que vos pongas una tasa enorme de intereses, si no te puede pagar, no lo vas a cobrar. Claro. Entonces, por eso es que el banco restringe el crédito, porque por más que yo te pueda cobrar con tasas elevadas muchos intereses, no lo puedo cobrar. Entonces, no les conviene
esa situación. Les conviene reestructurar y refinanciar acorde a la capacidad de repago. Obviamente, cuya capacidad de repago en todos los ámbitos, familiares, empresas, pymes, se ve totalmente golpeada. Por lo cual, esa capacidad de repago, capacidad de repago indica que esos planes de refinanciación debería ser a largo plazo, pero los bancos generalmente no quieren prestar a largo plazo, pero no les va a quedar otra. Claro. Mi querido Julián, ha sido un gusto. No, el gusto es mío, como siempre. Muy buena charla, Julián. Gracias. Y antes de terminar, vos decías el contexto del plazo fijo, que todavía no está conveniente. El tema de tomar crédito, ¿cómo está el panorama hoy? Para mí el crédito que hoy está surgiendo y esa inyección de liquidez que hace Joaquín, que es el banco, está totalmente restringido, pero está abierto y hay que seguirlo, está abierta la posibilidad porque la única probabilidad que bajemos estos 300 pesos de deuda es que se inyecte liquidez. Bien. Esa inyección de liquidez es fundamental y espero que en este proceso de este tiempo de corto plazo eso se dé para poder sobrellevar el nivel de endeudamiento que tiene la familia. Amén. Mi querido Julián, bueno, te necesitamos... Son malas noticias, parece eso, ¿no? Bueno. Te necesitamos la semana que viene. ¿Contamos con vos? Sí, por supuesto. Dale. Imagínate si venía con lluvia. Claro, es verdad, es un montón. No vive acá, vive lejísimo. Ojo, preguntaba, ¿por qué cuando hay lluvia? Sí. Porque es muy difícil llegar, hay mucho más tráfico. Sí. No lo tengo claro por qué. No tengo claro por qué. Tampoco. Porque vos venís en auto, llueva o haga sol. Sí. Es decir, yo creo que todos los que vienen venimos igual. Y bueno, no sé. Pero muy difícil llegar. Sí, muy complicado, muy complicado. Bueno, nos vemos la semana que viene. Dale. Gracias, chicos. Seguimos en La Tucumana.